Abrimos el consultorio de bolsa esta tarde de lunes en Mercado Abierto en Capital Radio y como cada lunes a esta hora nos acompaña Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, fenomenal. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bien, pero fíjate, inquieto por algo que hemos vivido durante estas últimas sesiones en el mercado en general, sobre todo en lo relativo a las criptodivisas, criptoactivos, y es lo que sucedía en el Bitcoin. Yo estos meses, cuando hemos visto la gran subida que realizaba el Bitcoin desde los mínimos, allá por la crisis del coronavirus, el Bitcoin marcaba en $4.500, y pocos meses después, estamos hablando que desde marzo hasta marzo, es decir, en 13 meses, desde marzo de 2020 hasta abril, marzo de 2021, el Bitcoin se había revalorizado una barbaridad. Estamos hablando de un 1.400% prácticamente. Y yo explicaba que a la hora de movernos con cualquier activo, ya sea acciones, ya sea índices, ya sea bonos, paridades, forex, lo que sea, y también criptoactivos, debemos siempre respetar los códigos de la especulación. Esos códigos, sobre todo, tienen siempre que valorar que en cualquier activo que esté cotizando en el mercado hay siempre se suele decir vulgarmente una mano fuerte, yo le llamo núcleo duro porque propiamente dicho en acciones es núcleo duro, lo que quieran ustedes llamar. Lo que hay sobre todo es lo que históricamente hemos llamado un cuidador que cuando el sentimiento en ese activo es muy positivo, aprovecha para liquidar contratos del activo que sea. Una vez que los ha liquidado, guarda siempre activo suficiente para empujar a ese activo a la baja, y una vez que lo ha empujado a la baja va poco a poco recogiendo títulos a medida que se va generando un sentimiento negativo. ¿Cuál es el problema del Bitcoin durante estos meses? El problema es que a quienes de algún modo les interesaba obtener una rentabilidad por su dinero, pero les parece que el mercado de acciones les exigía mucho trabajo, estudiar las compañías, todo ese rollo que no es necesario si sabes manejar gráficamente las cotizaciones, dijeron, bueno, pues como no tengo ganas yo de trabajar mucho, como aparece un nuevo activo que va a ser la releche, pues voy a apostar por ese criptoactivo y claro, a partir de ahí comienza el círculo a hacerse cada vez más grande. Una vez que yo creo en este activo, doy pábulo a los que de algún modo me interesa a mí que se escuche. Es decir, esto va a ser la sustitución, el futuro de las monedas y una serie de historias que pasan por encima de cualquier teoría política del Estado. Las revoluciones, en este caso nos proponían una revolución monetaria, todo el mundo, en el tiempo, todo el mundo utilizaba el Bitcoin. Es el futuro. Eso prescinde por completo de lo que es una revolución. La revolución política, de base, siempre tiene que comenzar por el poder político, nunca por las monedas. Las monedas, la emisión de moneda, es una función del Estado. Luego, todos los ciudadanos siempre van única y exclusivamente a tomar decisiones revolucionarias en tanto a la moneda, siempre y cuando se haya producido antes la revolución en el Estado. Es imposible que la ciudadanía diga, bueno, yo ya euros no quiero, ahora es el Bitcoin, lo valioso es el Bitcoin. Claro, quien está dentro de ese mundo del blockchain y realmente ha sido cautivado por la maravilla técnica que es el blockchain, que lo es, cree que eso va a ser una moneda. Lo que no se da cuenta es que el mundo no va a aceptar que eso lo sea. Lo va a aceptar él y los que conozcan el blockchain. Es decir, es un mecanismo de trueque en una sociedad cerrada, de aquellos que comprenden el blockchain, pero no en una sociedad abierta como necesitaría cualquier activo para ser o establecerse como una moneda. Hemos visto durante estos días que el presidente de El Salvador, bueno, estos días no, ya hace un tiempo, hace unos meses, decía y avisaba que iba a convertir al Bitcoin en una moneda oficial. Y yo decía aquí que eso es como si a partir de ahora los vasos de filo fino van a ser moneda oficial. ¿Qué le pasa a El Salvador? Que El Salvador no tiene moneda propia. El Salvador depende del dólar, que es su moneda oficial. Que ustedes están obligados, si van a El Salvador, a intercambiar bienes y servicios mediante dólares. ¿Qué es lo que dice el señor Bukele? Ojo, esto es con muy buena intención. Ese señor tiene todos mis respetos,
por poner la mejor de sus intenciones. Lo que sucede en el dólar en ámbito mundial es aberrante. Es decir, el cómo un país puede exportar inflación a los demás por el artículo 33. Yo emito moneda porque a mí me da la gana y vuestros dólares se devalúan en función de lo que yo decido en beneficio de mi economía, no de la vuestra. Y para evitar eso, el señor Bukele, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, dice, no, vamos a aceptar también bitcoins. Esa decisión es tan bien intencionada como ignorante de cómo es el sistema financiero. ¿Por qué? Porque El Salvador, un país que no tiene moneda propia, no ha tenido suficiente fuerza económica como para establecer una moneda propia, depende en gran medida de los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Eso significa que a partir de ahora El Salvador, por esta boutade del Bitcoin, vuelvo a repetir, moralmente admirable, pero técnicamente como político muy poco astuto, le va a suponer que a partir de ahora, cada vez que pida El Salvador un crédito al FMI o al Banco Mundial, le digan, sí, te lo vamos a dar, ¿cómo no te lo vamos a dar? Ahora, es necesario que para que te lo demos realices estas reformas en tu economía. Esa es la técnica. La técnica cuando quieres hundir a un país es decirle, hombre, por supuesto que te lo vamos a dar, pero tienes que hacer estas pequeñas reformas en la economía. Casualmente ya verán cómo esas pequeñas reformas imposibilitan la obtención del crédito porque seguramente sean de ámbito estructural y pretendan de algún modo sabotear la presidencia del señor Bukele. Esa es la manera mediante la cual monetariamente se invade a los países y se derriban gobiernos. Y eso es lo que vamos a ver en Salvador durante los próximos años. ¿Por qué digo que es muy bien intencionada? Porque efectivamente el dólar es una aberración establecido como está actualmente con una emisión unilateral por parte de Estados Unidos. También lo es el euro, con la emisión gobernada sobre todo por Alemania, también por Francia, para países como España, que tienen una economía muy distinta a la de Alemania y a la de Francia. También para nosotros es una aberración estar en el euro, pero todo el mundo está contento con el euro. ¿Qué es lo que pasa ahora? Lo que pasa ahora es que el Bitcoin, una vez que se ha generado la gran subida propia de ese sentimiento positivo, hombre, ya países se apuntan al Bitcoin. Fíjense qué países y en qué situación económica están. Se apuntan al Bitcoin, va a ser el futuro, pues el Bitcoin. Lo de siempre, que es la mano fuerte manipulando un título o un valor o en este caso una criptodivisa. Suben el precio todo lo que pueden y en el momento en el que llegan a una zona en la que hay una gran cantidad de enganchados, que es justo los máximos que vivimos hace 6-7 meses por encima de 52.000 dólares el Bitcoin, a partir de ahí se hace coincidir con la fecha en la que entra en vigor esa oficialidad del Bitcoin en El Salvador, quizás golpear al Bitcoin a la baja. Lo de siempre, una vez que vosotros compréis, una vez que El Salvador seguramente se ha visto obligado a hacer acopio y gente probablemente ha hecho acopio de Bitcoins para poder de algún modo salvar el control de los bancos en El Salvador, a partir de ahí, que eso también es otra tontería, porque ya los bancos, el Bitcoin está totalmente controlado en todas las plataformas, pero bueno, esa es otra de las historias que en su día se contaba y que ya no es válida. Bueno, pues a partir de ahí las criptodivisas para abajo. Bueno, pues eso lo que les demuestra es que a la hora de manejarse en cualquier activo que cotice en un mercado organizado, los códigos que se deben manejar son solo los de la especulación. No lo de todo lo que hay en el mercado contándonos de que esto va a ser terrible, esto va a ser tal. Si hay un gran sentimiento en un sentido en ese activo se moverá siempre a la compra. Si todo el mundo quiere comprar algo, ya verán ustedes cómo los que no conocen esta teoría, que es una tesis irrefutable, si ustedes viven en la bolsa todo el día, cuando todo el mundo quiere comprar algo, todos los que no conocen esto les dicen, no, hombre, todo el mundo compra, esto va a subir. No, cuando todo el mundo compra, esto va a bajar. ¿Por qué? Porque a todo el mundo que compra. El sistema financiero, en este caso Goldman Sachs, el Bitcoin, quien lo manipula es Goldman Sachs y JP Morgan, les tiene que colocar sus contratos de futuro, sus contado de Bitcoin, si es que lo tienen, que seguramente lo tienen porque Goldman Sachs hizo acopio de Bitcoins antes de empezar a sacarlo al mercado, y a partir de ahí, una vez que se lo he vendido yo a ustedes a 52.000 dólares, lo que me interesa es recuperarlo mucho más abajo. Y si ustedes ya están con la mosca detrás de la oreja porque ya hace unos meses les di un latigazo a la baja, ahora lo tengo que hacer igual que en aquel entonces, es decir, muy rápido para que no les dé tiempo a reaccionar. Y es lo que se está viviendo ahora. Durante los próximos meses
hablaremos más de las criptodivisas y se entenderá por qué esos códigos de la especulación, sea cual sea el activo, deben ser siempre respetados. Yendo al mercado en general, que es mucho menos interesante que lo que está pasando en los criptoactivos, seguimos con ese movimiento lateral del que yo les he hablado durante estos meses en el DAX. Recuerden cuál es la cita. Es dentro de semana y media, 2 semanas, el 26 de septiembre en Alemania. Y consiste en que en el momento en el que hay unas elecciones en un país importante en el ámbito global, el sistema financiero no descuelga a la baja la bolsa en general. Porque la bolsa, para los ahorradores, sobre todo con tipo de interés negativo, yo observé hace años que este fenómeno se producía desde que los tipos de interés habían descendido una barbaridad. Pues lógicamente, para que haya un cierto contento con el gobierno en vigor, lo que se hace es mantener a los activos financieros lo mejor posible. Se genera una sensación de bonanza y no se le hace la cama al gobierno que en ese momento está en el poder. ¿Por qué no se le hace la cama? Pues porque ese gobierno, si sale reelegido, a nosotros los bancos nos va a facilitar la labor, como sucede en países como, por ejemplo, España. Que España clava los techos cuando pone elecciones el gobierno español, clava los techos. Solo hubo una excepción con Zapatero, que algún día les explicaré por qué fue. Pero todas las elecciones que se han producido en España, y han sido muchas, en los últimos 12, 13 años, se han clavado los techos. Bueno, pues en Alemania no va a ser la excepción. Con lo cual, lo lógico es que durante estas semanas todavía el mercado, y fíjense que Estados Unidos está hoy funcionando un poquito ya peor estos días, bueno, pues Alemania, independientemente de que la semana pasada dio un susto, se ha recuperado en contra de lo que está haciendo Estados Unidos, precisamente por ese fenómeno electoral. Si algún día vuelven a subir los tipos de interés, esta pauta que yo les llevo comentando los últimos años dejará de ser tan válida como lo es hasta ahora. Todas las pautas, todas, en el tiempo se extinguen, dejan de ser válidas. Pero si sabemos entender por qué una pauta es válida, podemos seguir utilizándola y, sobre todo, saber cuándo va a dejar de ser útil. La razón por la que el procesos electorales mantiene a los mercados arriba es precisamente esa que les he explicado. Los bajos tipos de interés obligan a la ciudadanía a llevar a su dinero a la bolsa. Con lo cual, la bolsa tiene que estar lo mejor posible cuando las elecciones se producen en un gobierno de ámbito mundial importante como es el alemán. Oyentes @capitalradio.es, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio con sus cuestiones en el 687-050-600. Algo que ha hecho, por ejemplo, este oyente. Hola, mi nombre es Luis Daniel y quería preguntar a Alberto Iturralde acerca de Moderna, del mercado Nasdaq. Estoy dentro con una pequeña ganancia y quería saber su opinión acerca de la posibilidad de romper máximos en los próximos días y en caso de que se ocurra, hasta dónde podría llegar. Gracias. Moderna, la farmacéutica estadounidense, está recortando hoy en bolsa un 4,49%. Alberto, $429,35. Cuando les hablo de los valores a los que afecta el coronavirus de manera directa, hablo sobre todo de las agencias de viajes, todo el tema de hoteles, compañías aéreas. Todo ese tipo de afección es algo que nosotros no dominamos. Sin embargo, cuando de lo que se trata es de valores que tienen una relevancia muy importante en todo el proceso de fármacos, el asunto es distinto. Porque los valores, estos valores, Moderna, Pfizer, todos, lo de Farmamar es una estafa, pero bueno, vamos a hablar de los que realmente tienen chicha en toda esta historia. Estos valores, antes de darles la noticia, se han desplazado con mucha velocidad. Una noticia verdadera y útil, no como lo de Farmamar. El ejemplo lo teníamos hace unos días con Pfizer. Pfizer subía con mucha velocidad después de haber estado, fíjense, les voy a decir en el gráfico cuándo se publica la noticia que Pfizer es la primera compañía que nos informa de que ha conseguido la vacuna en noviembre de 2020. En el gráfico figura que justo ese día en el que publican que ya tienen la vacuna, el valor abre con hueco al alza y durante las siguientes sesiones recorta. Recorta hasta el punto de colocarse prácticamente en el día antes de la publicación de la vacuna. Claro, ¿por qué se produce eso? Yo de hecho lo denunciaba. Decía, bueno. Estos tíos nos han contado la vacuna muchas mentiras. Bueno, luego supimos, al de casi un mes, que no se decía por ningún sitio, yo escarbando en webs americanas me entero de cuál era la milonga. La milonga era que la vacuna no impedía la transmisión. Cuando aquello estábamos convencidos de que era una vacuna como todas.
Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que por esa razón Pfizer no había subido todo lo que tenía que subir. Y yo les dije, digo, es que si esto es como nos lo han contado al inicio, una vacuna al uso, Pfizer debería estar subiendo como un cohete y no lo está haciendo. Hay algo que no nos han contado. Bueno, pues era esa información que sabíamos tiempo después. Pero ¿qué es lo que ha pasado después? Después de muchos meses de Pfizer penar, porque ha estado lateral, sin hacer nada especial, incluso siendo la poseedora de la primera vacuna, nos encontramos con una subida durante estos días tremendamente rápida hasta hace 2 semanas. Y qué casualidad que una vez que el valor ha subido ni más ni menos en esos 3-4 meses, que fíjense, desde 33 hasta 52, el 54%, todo esto, ese 54% de subida, después de haber recortado tras el descubrimiento de la vacuna. Bueno, pues después de ese proceso extraño en el que había recortado una vez que tenía la vacuna, el valor sube una barbaridad. Pues esa barbaridad, ¿cómo culmina? ¿Qué pasa cuando está arriba Pfizer? Que nos dicen que hay una aprobación por parte del gobierno de Estados Unidos de la validez de la vacuna, bla, 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 bla. Es decir, que ahora ustedes tienen que comprar Pfizer en 52. Es decir, que ya sabían los de Pfizer que iban subiendo a la chita callando y no tan callando el valor, que en algún momento de la subida se iba a producir esa información. Y cuando se produce la información, se produce el recorte, lo que les he explicado yo a ustedes antes. Todo el mundo compra porque el gobierno americano acepta no sé qué, o tal agencia acepta no sé qué, me da igual. Una noticia aprobatoria de la vacuna. Y todo el mundo compra Pfizer, ya tarde, Pfizer vende desde dentro todos los títulos que puede a 52, porque los ha hecho subir de 34. Vamos a Moderna, por la que nos preguntaba el oyente, porque tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque Moderna también vive todo ese proceso de subida. Sin embargo, durante estos días nos hemos encontrado con que había una partida, que había generado una serie de incidentes en Japón, los muertos, tal. Robi igual estaba implicada, luego no estaba implicada, que si la vacuna que venía mal de Moderna, no, que luego no se de Moderna, es que ha sido que al inyectarlo se ha contaminado con no sé qué. Lo que sea, da igual. Bueno, pues ese tipo de situaciones beneficia a la compañía. ¿Por qué? Porque ellos, antes de que se publique eso en un telediario en Japón o en Cochinchina, da igual, ellos ya lo saben. Ellos lo saben perfectamente, porque antes de publicarse y de hacerse noticia, se les llama y se dice, oye, ¿qué ha pasado con esto? Oye, esto tiene sentido, oye, tal. Ellos ya saben lo que se va a publicar. Luego ellos lo que han hecho ha sido hacer caer el valor antes. Habían subido como Pfizer, hacen caer el valor antes, se publican las noticias negativas y el valor rebota. Bueno, pues en ese rebote hay una zona de soporte importantísimo que ya no debe vulnerar a la baja, es decir, no debe romper a la baja, los $405. Da igual cuál sea el beneficio del oyente, porque ese es el punto, da lo mismo. Con lo cual, siempre que esté por encima de 405 se puede estar en Moderna. Si lo rompe a la baja, hay que estar fuera. Vamos con un correo electrónico, si le parece, Alberto. Hay un oyente, Luis, que nos pregunta por 2 valores. Uno es del mercado suizo, Logitech. El ticker es LOGN. Y la segunda compañía por la que nos pregunta es Just Eat Takeaway, del mercado holandés. Lo que no nos dice es si ya tiene en cartera estas 2 compañías o es porque está interesado en comprar. En todo caso, si localizamos los gráficos, le comenta qué tal ve a estos 2 valores. Vamos a ver si aparece Logitech la normal, porque me aparece la OTC. Dime, por favor, el ticker de Logitech. ¿LOGN? Sí. Ese es el que estoy aquí mirando. Ah, sí, vale, perfecto, ya aparece. Vale, bien. 90,86 el cierre de hoy. Sí, sí. A mí me sale 93,10. No sé si es el que tienes tú. No, pero este es el cierre del viernes. Vale, da igual. No está actualizado el gráfico. A ver. En la bolsa siempre explico que hay el 90% de sus problemas. Ustedes fíjense la cantidad de problemas que da el mercado, que son muchísimos. Bueno, pues el 90% de los problemas se los quitan si, bueno, en el caso del oyente llama antes. Fíjese qué fácil, llama usted antes. El mercado suizo igual yo no lo tenía en ese momento. Estas semanas me estoy poniendo mucho las pilas con el suizo y con el danés porque veo que a ustedes les interesa mucho. Pilas me refiero de tenerlo habilitado en Visual Chart todo. ¿Por qué le digo que nos tenía que haber llamado antes? Mire, cuando en el mercado tenemos en general una tendencia clara alcista, la que hemos visto en el mercado alemán, no en el suizo también ha sido alcista durante estas semanas,
clarísima al alza. Y de repente vemos que un valor ya hace unos meses se encuentra en máximos en junio, el 14 de junio, y desde el 14 de junio, mientras el mercado sube, Logitech cae. Y cae ni más ni menos que desde 125 hasta 93,10 el viernes pasado. No hay que estar, no hay que estar. Tú puedes hacer algo técnico que tiene mucho sentido. Sería, por ejemplo, decir, vale, le coloco voy a buscar un soporte en el gráfico. Y esto es muy importante a la hora de mirar gráficos, y si ustedes están siguiendo un valor, que no deberían seguir este valor, pero bueno, si lo están siguiendo, claramente el soporte en 86. Como alguien no puede vivir sin Logitech, no tiene ningún sentido, pero como hacemos en general todo sin sentido en el mercado, alguien no puede vivir sin Logitech. Y está esperando para comprar. Pues hay que esperar a un soporte, 86,40. Ahí sí. ¿Por qué? Porque el valor viene cayendo en contra del resto del mercado, no tiene ni pies ni cabeza estar en él, por eso, pero ya que vamos a estar, vamos a hacerlo bien. Es decir, entrar en un punto en el que tiene cierta lógica equivocarnos. Porque equivocarnos en 120, 110, 115, se le queda la cara de tonto porque dices, si es que encima no estaba subiendo. Si el mercado estaba subiendo y esto no. ¿Sabes? Otra cosa es que caiga hasta 86 y digas, bueno, esto puede caer y el mercado sube, pero yo estoy entrando en el punto que es, ¿vale? Pues mira, 86 es el stop de un valor que no tenías que tener en cartera. Just Takeaway, del mercado Euronext. Bueno, pues este valor, yo les explico muchas veces que sabiendo trazar una resistencia y un soporte, tenemos la mitad también del trabajo hecho. Y si encima nos complicamos la vida, pues fíjese, solamente van a tener de todos los problemas que genera la bolsa el 5% de esos problemas, porque el 90% nos lo hemos quitado eligiendo bien los valores, este está mal elegido, y el otro 10% de problemas, la mitad, nos las quitamos solamente viendo cómo manipulan el valor y en qué punto se coloca el cuidador. Me voy a dibujarles unas zonas que hay que tener muy en cuenta a la hora de manejarse con este valor. Van a ver ustedes. Esos recuadros que marcan una zona de máximos, una zona de mínimos y otra zona de acumulación mínimos, esto, voy a limpiar la pantalla y verán que bueno, no lo voy a limpiar, la voy a limpiar después para que se vea que no hay trampa aquí. Si ustedes trazan un soporte, van a ver cómo se unen los tres. ¿Se ve? Ahí se ve. Si no hace falta ni tener el soporte ni ajustarlo. Con ver dónde se manipula, van a ver qué casualidad que justo coincide con una zona de control. Un soporte en este caso. Pero es que además, en contra de su mercado de referencia, Euronext, todos los mercados a nivel global han subido, este valor viene cayendo, al igual que Logitech en Suiza, desde el nivel 110 en este caso, hasta 70. Y ahora está rebotando sin fuerza. Ojo, rebotando, si hay que cortar, avísame, ¿vale? Sí. Vale, rapidito. Lo digo muy rápido, sí. Hasta una zona que no tiene ningún sentido, porque es resistencia. No hay que estar en Just Eat Takeaway, por la resistencia que figura en el gráfico aquí clarísimamente, que es soporte en el pasado.